Muchas gracias, José María. Tengo el honor de presentar a un histórico militante, al jefe nacional del Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española, José Luis Corral. Compatriotas, camaradas, amigos, hermanos en la fe de Cristo. Al organizar este acto del que soy responsable, me veo acuciado siempre por un problema de inseguridad jurídica. ¿Qué es delito y qué no es delito? Y mira que hemos leído despacito la ley, pero claro, estos mentecatos ignorantes que escriben de una manera, piensan de otra y llegan a conclusiones absurdas, como les acaba de pasar con la de ley del que solo sí es sí, pues uno no sabe a qué atenerse. Y uno que nunca ha tenido que regirse por los dictámenes de la censura, echa de menos la censura. ¡Qué bonita era la censura! Porque les dices, voy a pronunciar este discurso con estas palabras. Y te dicen, pues esto no se lo tacho y esto tampoco. Y te quedas tan tranquilo, porque ya sabes lo que no puedes decir. Es muy fácil. Hasta aquí alguna vez tuve algún censor al presidente de Excombatientes, déjame el discurso y él, no, esto no lo vas a decir. Bueno, pues uno se queda tranquilo cuando hay censura. Pero de esta manera, ¿qué hacemos? Yo me levanto por la mañana, abro agua del grifo y el grifo me da un agua de Madrid riquísima del Lozoya, recogida en el pantano del Altazar que hizo Francisco Franco. Estaré cometiendo un delito de enaltecimiento de alguna dictadura, y si luego me pongo a cocinar y utilizo el libro de recetas de la sección femenina, estaré haciendo un enaltecimiento de los personajes del régimen. ¿Pero qué va a ser esto? Y después, el otro día estaba yo en el Ramón y Cajal para que me operaran, y al ver la magnífica atención de este hospital que se creó por impulso del marqués de Villaverde, que dicen las malas lenguas que quería ser su director, me pregunto, si hablo bien del Ramón y Cajal, ¿estaré enalteciendo la dictadura? Y así las cosechas y los pueblos de colonización y tantas otras cosas. Pero gracias a Dios se me han ido aclarando un poco las ideas en esta semana, porque resulta que hace un domingo se manifestaban 200.000 izquierdistas, según la delegación del gobierno, y 640.000 según ellos mismos, reclamando una atención y una mejora y la defensa de la sanidad pública. Y digo yo, pero caramba, si la sanidad pública que la hizo fue Francisco Franco, con José Antonio Girón de Velasco y los falangistas, pues eso sí que es una exaltación de aquel régimen y de lo que hizo el régimen. Luego, si entonces se puede manifestar defendiendo la sanidad pública, podremos defender otras cosas, ¿verdad? De paz jurídica, de seguridad, de prosperidad, de desarrollo, de bienestar familiar, de tantas cosas como fueron en esa época. Pretenden satanizar todo lo que sucedió durante los 40 años del régimen de Franco, y que además, según esta ley, llega hasta el año 83, para convertir en víctimas incluso a los terroristas juzgados y condenados de la ETA, del FRAP y del GRAPO, de Terra Lliure o del Ejército Guerrillero de Liberación del Pueblo Gallego. Ahora resulta que son víctimas del franquismo porque, aun habiendo sido juzgados en democracia, y hasta el año 83, como se siguieron guiones y cánones y leyes del régimen anterior, que regían anteriormente, pues ahora resulta que son víctimas estos señores, de los que no me atrevo a decir nada malo, no sea que me metan 150.000 euros de multa, porque no los puedo menospreciar. Excelentísimos señores del GRAPO, del FRAP, de la ETA, que con vuestro aparato político sostenéis a este gobierno del Frente Popular, mi más encarecido respeto
por lo menos hasta el año 83. Luego ya se pudo crear el GAL, el terrorismo de Estado, a partir del Partido Socialista, porque cuando les empezaron a tocar a los suyos, pues eso ya no lo podían consentir. Pero cuando me he venido definitivamente arriba del todo fue hace 3 días, el jueves pasado, porque recibí por fin, cuando pensé que la iban a prohibir, la autorización para celebrar este acto. Y la excelentísima señora delegada del Gobierno, muy señora mía y de mi mayor consideración, a quien Dios guarde muchos años, que es lo que le digo en todas mis comunicaciones, porque yo soy muy decimonónico, yo me voy más allá. A lo mejor soy de alguna dictadura del siglo XIX, que hubo muchas, pero bueno, parece que no están incursas en la ley. Pues resulta que me manda la autorización y me la manda el 17 a las 17, que algunos quizás no sabéis lo que significa eso, pero el 17 a las 17 fue la consigna del alzamiento nacional del 18 de julio del 36. Y la excelentísima señora me manda la autorización el 17 a las 17, así que me vengo arriba, muy arriba, y digo arriba España. Claro, esta inseguridad jurídica que se sustancia después a base de denuncias de la Fiscalía que pagamos todos los españoles, defensas que tendremos que pagar nosotros con nuestros modestos medios de verdaderos trabajadores, mientras que ellos lo pagan también con nuestros impuestos de ciudadanos. Habrá recursos ante los tribunales, ante el Supremo, ante el Constitucional, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero lo que hay en el fondo es meter miedo, es terrorismo. Este gobierno tiene un espíritu terrorista, tan terrorista como lo tuvieron sus antepasados. Quieren asustarnos, quieren meternos el miedo en el cuerpo, porque lo llevan en la sangre, porque son los mismos partidos con las mismas siglas. Son los mismos los que no ya a partir de la guerra, sino mucho antes, desde la instauración de la Segunda República, empezaron a quemar iglesias el 11 de mayo de 1931. Y en la Revolución de Octubre del 34 mataron seminaristas y quemaron más iglesias y quemaron la Cámara Santa, la volaron de la Catedral de Asturias y el Banco de España de Oviedo. Es decir, que ellos empezaron a matar mucho antes. A José Calvo Sotelo lo matan el 13 de julio, de manera que no se puede decir, como ellos quieren interpretar, que hubo crímenes porque empezó la guerra. No. Hubo guerra porque empezaron los crímenes y los incendios y la persecución religiosa. Y cuando decimos esto, nosotros, como acaba de decir muy bien los dos oradores que me han precedido, nunca jamás hemos menospreciado a nadie. ¿Cómo lo íbamos a hacer si procedemos de esos mártires, de los cuales 2108 ha beatificado ya la Iglesia hace pocas semanas en esta Catedral de la Almudena a 12 redentoristas, que murieron perdonando, que murieron besando, diciendo que rezarían por ellos, por sus propios verdugos, en el momento que morían? Si hemos recogido en el franquismo aquel viejo lema de españoles, perdonad, pero no olvidéis. Pero ¿cuándo van a sacar ellos un jefe de Estado que pida perdón en su testamento? Pido perdón a cuantos haya ofendido, hecho daño, a los que se consideraran mis enemigos sin que yo los tuviera por tales, porque creo no haber tenido otros que los que lo fueran de España. Recordamos hoy también a Antonio Rivera, que murió también un 20 de noviembre, la madrugada del 36, como José Antonio, joven de la Acción Católica, que defendía el Alcázar de Toledo y decía: disparad, pero disparad sin odio. Nosotros no somos del odio, nunca lo hemos sido, somos de la civilización del amor, somos cristianos, sabemos perdonar. Los delitos de la guerra prescribieron
el 1 de abril de 1969, a los 30 años de la guerra, y mira que había habido delitos monstruosos. Y ahora, 86 años después, quiere esta gentuza volver a sacar todo aquello. Quiere volver a sacar a aquellos héroes del Alcázar de Toledo. Pero si cualquiera reconoce el heroísmo donde se produzca, incluso de los adversarios, ¿por qué tenemos en el Museo del Prado el cuadro de las lanzas y el cuadro de la rendición de Breda, donde se trata con condescendencia al enemigo? ¿Acaso no pudo volver aquí el general jefe de los ejércitos republicanos, el general Miaja, cuando le dio la gana, después de la guerra, y morir en España tranquilamente, sin que nadie se metiera con él? Y ahora quieren sacar a aquellos heroicos defensores, también a Moscardó, a Milán del Bosch, a tantos otros, porque claro, técnicamente para ellos todos fueron golpistas, todos se sumaron a la rebelión. Y hay que sacarlos de sus tumbas, hay que volver a remover tumbas masivamente. Bueno, ¿y por qué no buscan a los republicanos, a los rojos, asesinados por otros rojos, que fueron varios miles durante la guerra? Varios miles de rojos asesinados por los rojos, porque no estaban, por ejemplo, en las tapias de Aravaca, por ejemplo, Andrés Nin y los del POUN exterminados en Alcalá de Henares, por ejemplo, los anarquistas de la CNT y de la FAI exterminados en Barcelona, por ejemplo, los 46 fusilados de la 84 Brigada Mixta que habían conquistado la única ciudad que conquistaron los rojos en la guerra, que fue Teruel, aunque fuera por poco tiempo. Y como se negaron a volver al combate porque hubo contraofensiva nacional, que dijeron que tenían derecho a un poco de descanso, el alcalde de Mérida, que los mandaba socialista, fusiló a 46 de ellos. Que los busquen, que les rindan homenajes. Ese Teruel mártir, del cual cogieron como prisioneros al coronel Dancourt y al obispo Monseñor Polanco. Y cuando se retiraban hacia el exilio, esos que ahora son víctimas, se retiraron matando en Pont de Molins, en Santa María del Collell, matando a los últimos, hasta a Sánchez Mazas, que lo fusilaron, pero no lo pudieron rematar, porque se escapó. Y nos van a enseñar a nosotros perdón y condescendencia esta gente marxista, cuya génesis hay que comprender, hay que entender qué es el marxismo, para que entendamos lo que estamos viviendo y lo que se vivió en la República mucho antes. Porque el marxismo es luciferino, porque es satánico, porque es malvado, porque odia todo lo que Dios ha creado, porque odia el orden natural, porque odia a la Iglesia, porque odia a Dios, porque odia a España, que es la nación católica por excelencia. El marxismo odia, y en su terrible dialéctica materialista, en su lucha materialista, establece que para establecer la dictadura del proletariado hay que acabar con todos los enemigos. Entonces los malos son los enemigos, y si se resisten más, ellos jamás son culpables, porque ellos obedecen a leyes científicas por los cuales, para que se implante la dictadura del proletariado, para vencer todas las resistencias, tienen que acabar con sus enemigos. Los malos son los enemigos, los malos son los que se resisten, los burgueses, los capitalistas que no les financian a ellos, los militares que no les obedecen ciegamente. Esos son los malos, hay que acabar con ellos, incluso después de muertos. Por eso, ¿cómo no van a odiar al único general que ha vencido al comunismo en una guerra abierta y que se llamaba Francisco Franco? Porque al comunismo no pudieron vencerlo, satánico, diabólico, luciferino, no pudieron vencerlo los ejércitos más poderosos del mundo, ni la Alemania de los años 39 al 45, que era un ejército poderosísimo, no pudo vencer al comunismo, ni los Estados Unidos de América, en Vietnam, en Corea y en otros sitios, no han podido vencer al comunismo, ni Francia, ni Inglaterra, ni Portugal. Nadie, solamente un generalísimo, el generalísimo Franco. Por eso lo odian con todas sus maldades. Y por eso nos odian a nosotros también, que estamos tan lejos en nuestro modelo de civilización de lo que ellos representan.
Nosotros somos la continuidad histórica de las Españas, lo que en este lugar sacro del levantamiento del pueblo español, un 2 de mayo de 1808, del recibimiento, acogimiento a Franco desde aquellos balcones de la Plaza de Oriente, de estos reyes de la historia de España, reyes de piedra que rodean este recinto, que estos sí eran reyes de verdad, no los reyes democráticos, no esos que firman todo lo que les echen. Juan Carlos R, Felipe R, y firman lo que sea. Unos reyes que jamás empuñan el cetro del mando, que jamás se ciñen la corona de España, que jamás se sientan en el trono de San Fernando, pero que dicen que son reyes democráticos, que es ni chicha ni limonada. Porque lo que juró Juan Carlos de Borbón fue la monarquía católica tradicional, social y representativa. Nada que ver con la liberal, masónica, parlamentaria actual, donde firman todo lo que les echen, donde firman el genocidio de los niños inocentes con el aborto, y firman la eutanasia y el troceamiento de España, y firma uno que se dice, Juan Carlos R. firma para que lleven desde este sitio al Valle de los Caídos a Francisco Franco, y su hijo, uno que se firma como Felipe R., dice que lo saquen. Cuando Felipe R. le debe la vida nada menos que al generalísimo Franco, porque Franco les dijo a Juan Carlos y a Sofía que eso de la parejita de niñas que tenían que seguir hasta que tuvieran un varón. Así que Felipe de Borbón y de Grecia vive, existe por la voluntad del generalísimo Franco. Posiblemente por eso también quieren acabar con ello, porque no se nos oculta que este gobierno psicópata de criminales marxistas aliados con terroristas, separatistas, enemigos de España, este gobierno cleptómano, este gobierno genocida con el aborto y con la eutanasia, este gobierno que nos ha aterrorizado, que nos ha encerrado, que nos ha amordazado, que nos ha multado, que nos ha vacunado y nos ha revacunado. Este gobierno es culpable, como Rusia era culpable en el año 41. Claro, este gobierno quiere posiblemente acabar con la bandera bicolor, no solo con el escudo, que por cierto, como les he recordado a los policías municipales, este escudo es el que está en la edición magna de la Constitución actual. La primera página. Lo que pasa es que nosotros, que conocemos esas génesis del marxismo, sabemos que no tienen principios reales, más que lo que se ve en el Perico Sánchez el mantenimiento del poder a toda costa. Es decir, lo que una vez vale, luego deja de valer. Es lo que decía Orwell en 1984, que había combatido, había venido de las brigadas internacionales. Sí, es que una cosa es verdad hoy y eso pasa a ser mentira al día siguiente. Y esta es la historia que fabrica esta gente. Esta gente peligrosísima. Por eso yo tengo que renovar hoy aquí, en este lugar sacrosanto, con la autoridad que se me alcanza, que la tengo, como heredero de este movimiento de patriotas, de toda esa tradición española, tengo que maldecir otra vez públicamente a todos estos gobernantes. Recordad que la primera vez que lo hice fue en 2013, el 20 de noviembre de 2013. Maldije públicamente a Juan Carlos de Borbón por todo el daño que había hecho. Y en enero siguiente pasó el elefante, lo de la Corina, etcétera, y en junio de 2014 abdicó. Y maldijimos en 2019, cuando sacaron el cuerpo del generalísimo Franco, volvemos a maldecir. Y todos, como maldijo también la nieta de Franco, Merry, ante la tumba de Franco, en aquella ceremonia, en aquel aquelarre masónico que organizaron para sacar el cadáver del generalísimo. Maldito sea, y yo desde aquí también les maldije. Luego vino aquello de la Filomena, y vino el SIDA, vino el COVID, la pandemia y la vacuna y todo lo que ha venido. Y muchos de los responsables
fueron cesados y fueron humillados, que se dividieron y se enfrentaron. Pues igual en el día de hoy, a todos aquellos que aprovechando el poder del Estado y de las leyes nos aterrorizan, nos meten miedo a nosotros y a nuestra población, a todos ellos, a esos gobernantes, a esos partidos herederos de los que hicieron aquellas masacres durante la República y en la Guerra Civil, a ese gobierno de genocidas con el aborto y con la eutanasia, a ese gobierno que remueve las tumbas, que no respeta a los muertos, pero también a esos partidos y también a esos votantes que los amparan. Yo desde aquí les maldigo públicamente ante Dios y ante la historia. Malditos sean por siempre, maldito sea su nombre, maldita sea su estampa, maldita sea su figura, para ahora y para siempre. Que el Señor los maldiga, que los castigue con el poder divino y que triunfe otra vez, como siempre, a tanto tiempo de la historia, en tantos momentos difíciles ha triunfado Cristo Rey. Que venza nuestro generalísimo Cristo Rey en esta su fiesta de Cristo Rey. Camaradas, por Dios y por España, adelante, arriba siempre España, viva Cristo Rey, viva toda nuestra historia, sin miedo, sin vergüenza, con la ayuda de Dios que imploramos, seguimos y seguiremos luchando por Dios y por España. Camaradas, compatriotas, arriba España, viva Cristo Rey. Muy bien,